Siguió las experiencias del doctor Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Queremos saber de ustedes y quiero saber también de mis compañeros. Estoy compartiendo la mesa con Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Ori, ¿cómo estás? Una semana ahora sí entramos en el preverano. Hoy hasta mosquitos hubo en mi casa, así que ya estamos ahí. En la mía también, malditos bien. mosquitos. Y también está acá con nosotros Franco. ¿Cómo estás, Ori? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo está la audiencia, la gente que nos escucha? Muy bien, la verdad que empieza el clima lindo, al menos los que estamos en esta ciudad, porque también nos escuchan de muchos lugares. Yo recuerdo que él Buenos nació en Aires. Santa Cruz, ¿no? Soy santacruceño. Por lo cual sus variaciones térmicas son distintas para los nacidos y criados aquí. Soy santacruceño, pero ¿Cómo bueno, es? ¿Cómo funciona esto? Disfruto del calor, así que bueno, acá estamos en esta tarde en La Patriada, como todos los miércoles. Estamos muy contentos porque finalmente podemos salir los tres al aire. Siempre estamos todos trabajando Hoy en este pensaron que yo programa. no llegaba. No, hubo una pregunta de mi parte simplemente minutos antes de salir al aire, de saber, che, ¿qué sabemos de Franco? Y Acá estoy. ipso facto llegó Franco. Es que sí, además de estar trabajando, estoy hablando de mí, de estar trabajando con dos compañeros, personas que están viajando un montón, a veces surgen contingencias, digo, de la vida misma, Así es. y todo eso puede dificultar la odisea de llegar hasta esta esquina del barrio de La Paternal. Bueno, ustedes si nos quieren contar cómo arrancó la semana, cómo se sienten con ese verano que está asomando la cabeza, qué tal el programa, todas esas cosas lo pueden hacer en el chat de YouTube. Por favor, conéctense, pónganle un me gusta a la transmisión, los queremos ver allí. Nos gustaría tener un poco más de ese intercambio con la audiencia. Hoy, además, tenemos... Ojalá, yo creo, no sé, me parece que van a coincidir conmigo mis compañeros, tenemos un programón. Le vamos a dar lugar a un continente que suele tener muy poco espacio en los medios de comunicación, al menos de este lado del Atlántico, pero tampoco mucho, del otro lado del Atlántico. Lo digo siendo francesa, por eso hago esa comparación. Estoy hablando de África. Con la mirada, con la voz, con el expertise de un especialista en piso que llegó tan puntual que ya está esperando que llegue el momento de ese intercambio que va a ser muy interesante. Nos vamos a dar el tiempo de hablar de lo que sucede en África. Además, y hasta donde nos dé el tiempo, vamos a tratar de traer a la mesa otros ítems, otros tópicos que nos llamaron la atención esta semana. Por ejemplo, cooperación y seguridad, que vamos a poner en el centro del mapa de la mano de Gabriel. Vamos a tratar también de hablar de la avanzada de Estados Unidos contra la región, que ya se ha vuelto rutina. Es una política de Estado del gobierno de Donald Trump, con nuevos episodios casi a diario en la disputa entre Donald Trump y Gustavo Petro en particular, pero no solamente. Vamos también a hablar de lo que sucedió en Colombia este fin de semana con la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, que no contó con la presencia, obviamente, no contó con la presencia de Donald Trump, pero sí que contó con la sombra del presidente estadounidense y la sombra de su política respecto justamente de la región. Vamos a tratar también de encontrar un huequito para mencionar una fecha que es importante acá en el barrio, en la región. Se trata de las elecciones presidenciales en el país vecino, en Chile, donde este domingo. Este domingo, no sé por qué me había quedado en la cabeza, no sé qué me pasó, que era ya una segunda vuelta, es una primera vuelta. La primera vuelta y la eventual segunda vuelta, que todo indica que así sería el domingo 10 de diciembre. Exacto. El Día de los Derechos Humanos. Dentro de varios días, pero ya este domingo vamos a tener un primer
panorama. Son dos propuestas de país diametralmente opuestas, con una candidata del Partido Comunista, pero en la representación de varios partidos de izquierda, frente a un candidato de lo más radical que tiene la derecha. A tres chilena. candidatos de la derecha, ¿no? Uno del Es centro cierto derecha, uno de la que era la derecha más radical y ahora se corrió un poco al centro, producto de la aparición de una derecha aún más radical, ¿no? Ese es más o menos la síntesis de lo que pasa en Latinoamérica, no Sí, solamente. Exactamente, no es muy solamente en interesante Chile. lo que sucede del otro lado. Voy a ir más allá, es un síntoma de Occidente. Sí, Es Sí. un síntoma de Occidente. El corrimiento, a la derecha. sí. Todos a la Y derecha. la sociedad es en mitades, ¿no? Y una extrema polarización, que es un poquito también lo que estamos viviendo en este país. Siempre tenemos, obviamente, un ojo en la Argentina y otro en el mundo. No nos olvidamos de nada ni nadie. Sabemos que hay otra marcha que está sucediendo de jubilados en el Congreso con la represión a la que lamentablemente nos tienen acostumbrados, pero nos vamos a dar un tiempito acá para poder también viajar por el mundo con el que estamos tan conectados. Somos parte del mundo, pero además tenemos esa interconexión y nos interesa desmenuzar esas relaciones. Bueno, así que con este temario increíble arranca un nuevo Sin Pasaportes. Sin Pasaportes, un programa internacional. África es un continente muy poco relatado en nuestros medios de comunicación y muchas veces contado desde afuera, no escuchado desde adentro. Hablamos de un territorio inmenso, diverso, colonizado. No hay análisis que se pueda hacer sin tomar ese aspecto en cuenta. En proceso todavía de descolonización, en resistencia, incluso en algunos casos podríamos decir. Es también la región más joven del planeta, una de las más ricas en recursos naturales. Al mismo tiempo, África enfrenta desafíos estructurales profundos, desigualdad, conflictos, endeudamiento y también los efectos del cambio climático que se hacen sentir cada vez con más fuerza. Hoy es además un espacio de disputa entre potencias globales. Pienso en Estados Unidos, pienso en Rusia, la Unión Europea, pienso incluso en Turquía, ¿no? Cada uno con su propia estrategia de influencia. Así que África tiene el enorme desafío de encontrar su propio camino. Para hablar de todo esto, tenemos el placer de recibir hoy en Sin Pasaporte a Sergio Galiana, historiador, profesor de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialista en Historia de África. Yo me atrevo a decir incluso uno de los mayores expertos acá en este país, en la Argentina, ¿no? En lo que tiene que ver con la realidad africana. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la generosa presentación. Nosotros tuvimos el desafío de pensar de qué hablar. Hay tanto para decir y se está diciendo tan poco. De hecho, muchas veces lo comentábamos fuera de aire, se refiere a África como si fuera un solo país, cuando en la realidad es un continente de más de 50 países y cada uno, si bien tienen sus puentes, obviamente, cada uno tiene su propia realidad. Hay un país en particular en el que me gustaría arrancar la charla, que se llama Sudán. Y Sudán está atravesando una guerra casi invisible a ojos de la comunidad internacional o de los medios de comunicación. Para buena parte del mundo no ni siquiera existe, con, sin embargo, millones de desplazados, una crisis humanitaria de enorme magnitud. Me pregunto desde ya por qué cuesta tanto que ese conflicto tome protagonismo en el debate público y, en definitiva, qué intereses están en juego en ese conflicto que me imagino es muy difícil de resumir en pocas palabras. Sí. Digámoslo Sí, desde ya. desde Estamos ya. haciendo preguntas Sí. muy difíciles. No, a ver, coincido, bueno, que es un continente, el continente africano es un continente muy poco recorrido, muy poco tratado. En general aparece por estas cuestiones, aparece por guerras, hambrunas, catástrofes, sí, que es como el imaginario que aparece cuando uno habla de África, como si fuese un país. Hay... Esto de verdad, está Eso sucediendo. es así, es así. sucede. Con el caso de la guerra civil en Sudán es curioso porque hace unos 5 años la guerra civil que
que actualmente está transcurriendo no empezó ahora, empezó hace muchísimo tiempo. Hace 5 años, de hecho, incluso había movilizado a la opinión pública, a figuras de la política, del arte, la denuncia sobre el genocidio en Darfur, que es una provincia. Yo me acuerdo de esas Sudán. imágenes. Exacto, claro. sí. Y bueno, el conflicto continúa. Y hoy, vos decías, es un conflicto que parece invisibilizado, paradójicamente de los más televisados, ¿no? De hecho, hace poco salió un informe sobre un genocidio y sobre las posibilidades de dar cuenta de matanzas, de masacres extrajudiciales a partir de drones, ¿no? Y algo que es absolutamente quien quiera ver, lo puede ver, está en las redes sociales, no es algo que sea difícil de conseguir esa información. Hay imágenes satelitales, ¿no? Así se dice también. Hay imágenes satelitales que sí. muestran poblaciones enteras que están desplazadas, que muestran restos que son que se pueden identificar como fosas humanas. No es algo que esté oculto, ¿no? No es algo que esté sucediendo y que no sepamos que sucede. Es algo que sabemos que sucede. Quizás estamos muy anestesiados por lo que sucede en otros lugares del mundo. Quizás el conflicto más reciente y también más, no sé si televisado, pero sí. Más publicitado fue el conflicto en Gaza. Bueno, también es cierto que más allá de las condenas o los posicionamientos, tampoco hubo, más allá después de la aparente resolución, o por lo menos la intervención unilateral de Trump para poner lo que él consideraba fin a un conflicto, pero tampoco es que hubo mostrar y conocer el sufrimiento humano no genera automáticamente ni empatía ni deseos porque ese sufrimiento deje de existir, ¿no? ¿Cómo contarías lo que está pasando en Sudán? ¿Quiénes son los actores? Hoy en ¿Cómo día comenzó y hacia dónde se desplaza eso? Mira, Sudán en realidad dio origen al país más joven de África, que es Sudán del Sur. Es un desprendimiento del sur de Sudán, que el origen de Sudán del Sur se independizó en el año 2009 y ya venía de una guerra civil larvada entre las autoridades centrales y grupos del sur. En ese contexto, el gobierno del norte tiene, además de ejército peleando en esa guerra civil o grupos peleando en contra de la secesión del sur, otros grupos armados, milicias paramilitares. En ese contexto hay otros conflictos que son paralelos al conflicto en el sur, por ejemplo en la región de Darfur, en donde el gobierno central alienta la formación de milicias paramilitares para sostenerse en el poder y reprimir las disidencias. El fin de la guerra civil, la secesión de Sudán del Sur, en principio había traído cierta calma a la región, había un acuerdo en principio de unidad nacional en Sudán, en Sudán, lo que es la República de Sudán, en el norte de Sudán, un cambio de gobierno, había una dictadura que fue reemplazada por un gobierno cívico-militar en un contexto de enorme movilización popular. Y acá me parece que es muy importante destacar algo que en general no aparece, que es todo lo que sucede por debajo en la sociedad civil, que es lo que de alguna manera motiva o el temor de las élites a que eso que aparezca por debajo emerja y se organice pensando en proyectos alternativos, ¿sí? Y en un momento determinado, hace unos 4 años, los grupos, para mí, hay un conflicto entre élites, entre las fuerzas regulares del ejército y el gobierno formalmente reconocido de Sudán, y uno de los grupos paramilitares, que se llamaba las Fuerzas de Acción Rápida, que lanzan su propio intento de tomar el poder. Sí, y a partir de ahí se inicia una guerra absolutamente cruenta por el control de las principales ciudades, y esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Sí, es una guerra en donde la mayor cantidad de víctimas naturalmente son las poblaciones civiles, donde son utilizados como escudos humanos, reclutamiento, modos de recaudación de fondos, para recaudar fondos de los diferentes grupos armados. Y ahí lo que hay es, en ese conflicto, en ese contexto, se da la intervención de países, de potencias externas, ¿sí? ¿Quiénes están ahí con las manos metidas? Fundamentalmente aparecen, siempre en los países europeos, tienen grandes intereses. Egipto es un país que tiene una histórica relación con Sudán y trata de mantener cierto acuerdo político. En general, en los conflictos en África, los países de la región tratan de ser componedores más que partícipes de favorecer un conflicto. Hay casos
como en la región de los Grandes Lagos, donde todos los países africanos participaron de ese conflicto, o los países vecinos, pero en general no, porque los conflictos lo que provocan es un efecto derrame de población que migra. De hecho, en Sudán muchísima población fue a Chad, fue a países huyendo de la guerra, y eso genera un efecto de desestabilización en toda la región. En general, los países de la región tratan de que las partes se pongan de acuerdo. ¿Sí? Una mirada todos adentro y que busquen la forma de resolver el conflicto. En el caso de Sudán eso no se logra, y hay países como Emiratos Árabes Unidos, como Turquía, además de Gran Bretaña, de la Unión Europea, que tienen un juego como a varias bandas, ¿no? Hablan por un lado de la necesidad de encontrar un acuerdo político, pero por otro lado fogonean vendiendo armas o, por ejemplo, poniendo límites a las acciones de la comunidad internacional, o por lo menos no ejerciendo toda la presión que podrían hacer para detener un conflicto, ¿no? Te llevo ahí un poquito al lado, al cuerno de África, preguntarte un poco cómo rebota. Vos decías que recién hay como derrames de estos conflictos al lado, cómo rebota eso ahí, y también cómo rebota lo que pasa enfrente, ¿no? Lo que pasa en Yemen, que lo que pasa en Yemen es una cosa tremenda, y es una guerra de las guerras que se llaman guerras olvidadas, que realmente si hay algo que derrama es crueldad y miseria. Y esa cercanía con el Cuerno de África, ¿cómo lo absorbe el Cuerno? El Cuerno de África, contanos los países de los que hablamos cuando hablamos del Cuerno de África. Sí. Son Kenia, Somalia. En realidad Etiopía es el más importante. Etiopía. Somalia, que en realidad es un país que formalmente no termina de ser un país, ¿no? Porque parte de lo que formalmente se reconoce como Somalia es una república independiente, de hecho, no reconocida por la comunidad internacional, que se conoce como Somalilandia, que es paradójicamente lo que reclaman son las fronteras británicas de Somalia. O sea, la República de Somalia se creó a partir de la fusión de dos territorios coloniales, y hoy uno de esos espacios reclama su independencia, un poco lo que vos planteabas respecto de la herencia colonial. Es una región muy convulsionada. Etiopía, que es el país más importante por lejos de la región. Es grande, ¿no? ¿Qué población tiene? Es un país que debe tener ahora 120 millones de habitantes. Es el país más importante de la región, el núcleo económico más importante de la región, que está atravesando un conflicto político muy importante y una guerra civil larvada hacia el interior entre el gobierno central y grupos rebeldes del norte, de la región de Tigray. Es una región. Djibouti también. Y tenés Djibouti, que es un país muy pequeño. Sí, es un país muy pequeño, una antigua colonia francesa, que básicamente es un lugar de un puerto y una zona muy desértica en la boca del Mar Rojo. Etiopía tiene tendría una potencialidad para estabilizar la región. El problema es que es un país que está inmerso en un conflicto interno muy grande, y lo que hace también es desestabilizar en algún punto esa región, porque es un gran actor que no tiene la capacidad de alguna manera de imponer soluciones políticas, ¿sí? Yo creo que lo de Yemen en realidad tiene mucho que ver con las dinámicas políticas más locales en Yemen, su enfrentamiento con el papel de Arabia Saudita, que también es un país importante que juega en el conflicto en Sudán. Tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes como Turquía tienen ambiciones regionales, imponiendo, uno podría decir, con una mirada frente a la crisis después de principios del siglo XX, de la crisis de los regímenes seculares, de lo que podríamos llamar del socialismo árabe en Egipto, bueno, incluso en Somalia antes, en Libia, en Siria. Había como una hegemonía, uno podría decir, de los países estos tercermundistas, no alineados, uno podría decir en términos muy genéricos, ¿no? Argelia lo podríamos poner en ese combo. La crisis en todos esos países desató una oleada de regímenes mucho más reaccionarios, más alineados en términos generales con Estados Unidos, que buscan, más allá de uno podría decir en términos generales, su alineamiento con los Estados Unidos, buscar sus propios espacios de hegemonía regional. Claro. Sergio, ¿no? para como a pincelada gruesa, porque es imposible responderlo, pero sí para poder hacer una inducción en términos, y lo que voy a decir que quede claro, cuando lo digo no lo digo desde un punto de vista en términos de democracia, pero no lo planteo porque yo sé que hay procesos que son procesos de tipo nacionalista, que son procesos complejos, donde hablar de democracia, pero en términos de democracia, en términos de dictaduras, porque cuando uno habla, hay una gran cantidad de dictaduras militares que se autoperciben o no de distintas maneras, algunas tienen algún tipo de arraigo, otras no lo tienen,
¿Cómo es África? Es una pregunta, pero a grosso modo, Sí. ¿no? Una pincelada como para... Sí, a ver, yo lo que creo que ¿Cómo ahí está conformándose ese mapa político que ha tenido avances? Y vos mencionabas recién los procesos nacionalistas de los 50 y de los 60, que tuvieron una gran injerencia en términos poblacionales y políticos, en la creación de incluso de la Unión Africana. Bueno, ¿cómo funciona hoy la mirada a vuelo de pájaro, ¿no? Sí, a ver, uno podría pensar que, voy a ser breve, voy a tratar de historizarlo muy brevemente. Uno podría pensar, en términos generales, los países africanos son muy jóvenes. Todos, ¿sí? La gran mayoría se independizó entre la década de 1957, la independencia de Ghana, de Costa de Oro, y en 1975, las antiguas colonias portuguesas. Uno puede pensar Sudáfrica, que es la democracia más joven, es de 1994, ¿no? Digo, tenemos que pensar que si uno lo compara, por ejemplo, con América Latina, en donde los procesos de ampliación de ciudadanía se dieron, no sé, en Argentina con el peronismo, pensá que el peronismo es el periodo colonial, en términos cronológicos, ¿no? Entonces hay un primer momento de independencias, que es en los 60, que con una gran expectativa de transformación, muy marcada por la ideología del desarrollismo, hay algo ahí muy parecido a lo que pasaba en América Latina. Frente al fracaso de esas políticas, la gran mayoría de esos países va hacia regímenes de partido único, con un discurso más de izquierda, con discursos más de derecha, con políticas... El oasismo, por ejemplo. Sí, pero también podría decirte, bueno, la propia Nkrumah Ghana con Nkrumah, podría decir Mobutu en Zaire, ¿no? Para decir uno hacia la izquierda, Sí. el fundador del movimiento no alineados, Bueno, y el otro... después los movimientos, los que se independizan de Portugal, Exactamente. movimientos muy específicos, ¿no? Angola, Mozambique, Guinea, como gobiernos marxistas que se autoproclama marxista-leninista, pues son regímenes de partido único. Y también con un gran fracaso en términos de su proyecto de transformación económica y social, ¿sí? Y los 90, el fin de la Guerra Fría y el fin y el auge del neoliberalismo también se lleva puestos a estos regímenes que ya venían muy cruzados por la crisis de la deuda y por la incapacidad de los estados de garantizar servicios mínimos a la población, lo que genera una gran oleada de descontentos, y uno podría decir una gran oleada de abolición de regímenes de partido único. En algunos casos se habla de democratización, habría que discutir qué es la democracia. Lo que pasa es que Sí. en los 90 el combo de los organismos financieros internacionales era desregulación política y desregulación económica, ¿no? Apertura de privatizaciones, apertura de mercado de capitales y regímenes, lo que los organismos financieros internacionales, el Consenso de Washington, regímenes democráticos, que básicamente era hacer elecciones. O sea, ¿cómo se hacían las elecciones? No importaba, era que haya elecciones regulares y punto. Bueno, eso que fue una oleada que prácticamente cruzó todo el continente en los 90, entró en crisis, porque eso tampoco dio resultados a la hora de pensar la mejora concreta en las condiciones de vida de la población, sobre todo en un contexto en donde los países africanos seguían vendiendo muchas veces los mismos productos que producían durante el periodo colonial y valían cada vez menos. Esto va a cambiar fuertemente a nivel internacional con la inserción de China a principios del siglo XXI, claro, y el aumento del precio de los commodities. Y ahí hay un crecimiento económico. A ver, un crecimiento de las exportaciones africanas, Claro, claro. que no necesariamente se traduce en crecimiento económico. Y eso genera una gran expectativa en muchos casos de presiones por mayor transformación estructural y mayor provisión de bienes y sobre todo, vos decías, África es un continente muy joven, África es el continente más joven, ¿sí? La gran mayoría de los países africanos, o sea, Nigeria es el país más poblado con 140 millones de habitantes, la mitad de la población tiene menos de 17 años. O sea, y un problema muy grande para integrar a esa gente al empleo formal. Entonces ahí lo que hay es un hartazgo de la política, un hartazgo de las viejas formas de economías de enclave, que en muchos casos terminan generando aumento de las exportaciones en manos de un puñado de empresas vinculadas al partido de Estado. ¿Cuáles son los principales commodities por región, a grosso modo? Mira... todo a grosso modo porque... Sí, no, pero por ejemplo Etiopía, Nigeria es petróleo, o sea...
Angola y Nigeria son los dos principales exportadores del África subsahariana de petróleo. Tenés... Recordamos el acercamiento de Argentina a Angola. Exacto. Bueno, en su momento, Sí. con la misión de Moreno, y bueno, y ahora porque va a jugar Argentina. Así es. Va a jugar un partido por el Porque es el 50 es el 50 aniversario aniversario de la independencia de Angola, y Argentina va a jugar en Luanda. Bueno, hay una historia que es larga de contar, pero ¿quién fue el primer técnico de argentino de la selección de Angola? Un compañero que ya falleció, que cayó ahí junto con otro grupo, entre ellos algunos... Bueno, es larga historia, pero... Y La ahí fue, dejamos acá y después... otro día la retomamos porque si no vamos a O después de cortar. la entrevista. Yo a veces me quedo con algunas cosas, Sí, un pero es punteo y larga. después vamos... Sí. Y después las commodities son minerales y productos Ok. naturales. Claro. Sí, o sea, son países primarios exportadores. En el contexto del crecimiento chino, la alta demanda de China, hubo una valorización de esos productos, Sí. lo que mantuvo o creó una nueva ilusión de desarrollo a partir de profundizar las estructuras económicas coloniales. Claro. Yo estuve observador en la elección en Mozambique, que ganó, por supuesto, el partido que tenía que ganar, pero me asombró la presencia china porque era totalmente con trabajadores chinos. Todas las infraestructuras que se estaban construyendo no tenían prácticamente mano de obra local, sino era traída directo para la realización de esa infraestructura, ¿no? Sí, hay de todo. Hay otros casos. Hay otros Ok. casos, sí, y esos, hay como bibliotecas que te dicen, esto es neocolonialismo, y otras bibliotecas que te dicen, esto es una oportunidad para... Una Es cooperación. la única forma de que tengan, de que No, se es que, desarrolle para mí, un poco. es que para mí el problema en ese sentido no es muy diferente del de América Latina. Claro que sí, Digo, claro, es cómo claro. vos te plantás a negociar De con... hecho, nosotros con- ahora lo empezamos a ver acá con las industrias como la del litio y tal, que realmente necesitan mano de obra súper especializada, que la importan de afuera. Hay un pueblo en Catamarca que son todos de afuera. Bueno, te llevo a un tema medio cliché, pero quizás es importante para quienes nos escuchan, seguro lo tienen en la cabeza, y es, ¿nos puedes explicar el conflicto del Sahara Occidental, esto que pasa entre Marruecos y Argelia, for dummies, digamos, para principiantes? Sí. Te cuento, nosotros con Gabriel somos colegas en el Parla Sur y estamos muy atravesados por esta, lo hablamos un poco fuera del aire, por esta diplomacia de los dos, una diplomacia muy agresiva de ambos para poder generar, digamos, más alianza o más Sí. empatía en uno u otro. Así que nada, si podés como tirarnos Sí, el, es muy breve. el esencial. Sahara Occidental, o sea, todo el continente africano, la gran mayoría de las fronteras africanas, o sea, todas las fronteras africanas son fronteras coloniales. O sea, son fronteras fijadas durante el periodo colonial. O sea, las fronteras africanas, en términos generales, las fijaron los europeos. De hecho, se nota, porque cuando uno agarra el mapa del continente, ¿no? Me parece que Sí. es muy llamativo como están dibujadas Cuadrado. muchas de las líneas y Sí, después podemos discutir eso. porque no están así. No, sí, pero qué sé yo. Digo, Canadá y Estados Unidos es una frontera, es una línea recta. línea Y recta, México claro. también. Y que no haya, yo siempre lo digo, uno dice, bueno, en Argentina las fronteras son naturales. La cordillera de los Andes es una frontera natural. Nunca más la cordillera de los Andes es una frontera, ¿no? Ni Bolivia, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela. La cordillera de los Andes es una frontera. Y lo es acá. Y lo es acá, ¿por qué? Porque en algún punto las élites argentinas y chilenas dijeron, che, la frontera pasa por acá. Como porque el Y río además, Uruguay puede había ser o una no. disputa sobre la Patagonia a ambos lados Exactamente. de la frontera. así Pero que- ahí, la diferencia ahí sustancial es que en América Latina las fronteras las trazaron las élites latinoamericanas. A las piñas, lo que sea, pero como se trazan las fronteras en términos generales, que es a partir de la guerra. En África no. En África las fronteras son heredadas. Y eso, que uno puede decir es un motivo de conflicto, porque son, entre comillas, fronteras artificiales. Eso se resolvió en 1963, cuando se creó la Organización para la Unidad Africana. Los líderes africanos dijeron, esto no se toca, porque tocar eso es peor que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no existen estados homogéneos. Las sociedades africanas, si algo nosotros podemos aprender, y de hecho, en muchos casos, digo, Evo Morales, por ejemplo, cuando pensó en la lógica plurinacional en Bolivia, miró el caso, muchos países, el caso sudafricano, digo, la idea de que un Estado tiene que ser étnicamente homogéneo es una idea europea, ¿no? De que un Estado que tiene muchas culturas es un problema. ¿No? O sea, la idea europea es, Sí, obvio. es como la cosa más centrífuga de que si somos todos iguales, no hay problemas. Y yo te digo, quizás uno de los estados más estables es Sudáfrica, que tiene 11 idiomas nacionales. Hay una diversidad que se reconoce, estructural, no hay problema. Uno de los estados más homogéneos es Somalia,
todos son somalíes, hablan el mismo idioma, son musulmanes, sunitas, no es un país. O sea, no construye un Estado. Con lo cual ahí la cuestión de la diversidad y la homogeneidad me parece que es una cuestión que es interesante para discutirla. Pero me parece que el caso africano permite pensar cuestiones, de hecho, el discutieron en la década del 60, cuando nosotros estamos todavía discutiendo en la Constitución de 94, recién se reconoce en Argentina la preexistencia de los pueblos originarios y el carácter, ¿no?, multiétnico de la Argentina. A mí me parece que es interesante pensar eso. Yo, para volver a lo de Sahara Occidental, digo esto, lo que se acordó en el 63 es que donde todavía parte de África no era independiente, sobre todo en África del Sur, no era independiente, las fronteras no se tocan, basta. ¿Por qué? Porque abrirlas es peor que, o sea, sentarse a negociar dónde tendría que pasar la frontera es un problema. Entonces se aceptan las fronteras tal como son. Bueno, eso también en Ruanda tuvo como un pico en cuanto a la convivencia y a la... Sí, pero lo que pasa es que ahí... perdón, porque no llega a mi respuesta. No, claro, no. Después otro día hablamos. Muchos temas. Otro día hablamos de genocidio en Ruanda. Muy interesante. No, otro día hablamos de genocidio en Ruanda. Vayamos con lo de Franco. Pero digo, ¿por qué es importante esta referencia? Porque se acordó eso, que los países, o sea, las colonias van a ser países, los territorios coloniales van a ser países. Y en ese contexto, 1963, el Sahara Occidental era un territorio español. En España gobernaba Franco, ¿sí? Y era una colonia española, ¿sí?, en donde la comunidad internacional y los países africanos reconocían el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿sí?, de que Sahara Occidental tenía que ser un Estado independiente, como en ese momento, lo que hoy es Zimbabue, en esa época era Rodesia, también era una colonia. Entonces los territorios coloniales deberían ser Estados independientes. Eso lo dice la Organización para la Unidad Africana. El problema es que Marruecos no reconoce eso. O sea, Marruecos, de hecho, lo que pasa es que cuando en 1974 ya se produce la retirada del franquismo, el fade del franquismo, y el 75 la caída de Franco, Marruecos en algún punto pacta con España la invasión al Sahara Occidental, cuando ya existía un grupo armado que era el Frente Polisario, que es el Frente por la Liberación de Say el Hambre y Río de Oro, que son las provincias que formaban el Sahara Occidental, que reclamaban la independencia. El gobierno franquista, en lugar de, como hizo el gobierno portugués en 1974, después de la Revolución de los Claveles, el gobierno portugués dijo, se terminó la guerra de África, cada país va a ser independiente. Listo. Y le dio, o sea, llave en mano a... Bueno, en caso de Angola fue más complejo porque había 3 grupos armados peleando entre sí, le dio a uno, Mozambique le dio al Frelimo, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, cada uno es independiente, se terminó. En el caso de España no fue así. En el caso de España, el Sahara Occidental, en lugar de reconocer y organizar una sesión de independencia a Sahara Occidental, que era el grupo, el Frente Polisario, con muchas simpatías y apoyado por Argelia, en el espectro geopolítico ubicado hacia la izquierda, apoyado por el movimiento de países no alineados, él decide en algún punto pactar o dejar hacer a Marruecos, que invade e incorpora el Sahara Occidental en un acuerdo con Mauritania, que es el país que está al sur, donde se parten el territorio en dos. Entonces, Mauritania ocupa la mitad sur, Marruecos el norte. Mauritania es un país muy pobre, no porque sea pobre, sino porque además es un poco un país que no tenía forma de sostener esa presencia en el Sahara Occidental, y rápidamente se retira. Y Marruecos avanza e incorpora lo que se conoce como la Marcha Verde, incorpora todo el territorio del antiguo Sahara Occidental, argumentando que en realidad ese territorio formaba parte de Marruecos en el periodo precolonial, ¿no? La argumentación marroquí es, este territorio formaba parte históricamente de Marruecos. Marruecos es uno de los pocos estados africanos cuya historia puede remitirse al periodo precolonial. ¿Sí? Son pocos. Marruecos, Egipto, Etiopía, Túnez, Argelia. El resto de la gran mayoría de los países africanos, no, son creaciones directamente. Sudáfrica es una creación colonial. Nunca existió algo que se llamó Sudáfrica hasta que los ingleses dijeron esto es Sudáfrica. Entonces, en ese sentido, la disputa es por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sostenido fuertemente por Argelia y reconocido por la Unión Africana, porque en realidad es un principio de Organización para la Unidad Africana, que es no toquemos las fronteras, y las fusiones solo se dan si las partes quieren, no por la invasión.
¿sí? Entonces, el conflicto que vos tenés hoy abierto ¿Hay es un más? conflicto No. larguísimo. Es un conflicto larguísimo. Me parece que estamos sobre la hora ahora, pero quería hablar del tema de que llama la atención porque son las pocas cosas que trascienden del Sahel, ¿no? Sí. Pero me parece que mi productor, nuestro, tanda de 5 minutos más. Dale. Para Vamos hablar de ese tema. así podemos respirar un poco a los oyentes, Perdón. entonces, ¿no? Esto se llama exprimir al invitado. Sí, se sí, llama sí, así el sí, título que de la obra. Lo solemos hacer, sobre todo cuando... No, desde acá vamos a pedir clases magistrales en la bateriada, por favor, de Sergio, todos los miércoles. En instantes, entonces, volvemos para seguir hablando un poquito más. Así nadie me reta, ni la producción, ni acá al aire, para seguir hablando del continente de África. De la Argentina al mundo. Seguimos al aire de Sin Pasaporte Aire, dice Franco. Sí, ya estamos al aire y también tomamos un poquito del aire, las dos cosas. Estamos con Sergio Galiana, historiador, profesor de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialista en Historia de África, y lo estamos efectivamente exprimiendo. Y desde ya le voy a dar la palabra a Gabriel, que tiene una pregunta. Hay un proceso No, claro. que es como una de las pocas cosas en política que están apareciendo, salen para afuera de esa gran oscuridad que hay sobre el tema, sobre todo de la relación entre nuestros continentes, que en algún momento era mucho más visible, que es el tema del Sahel. Se habla de un proceso nacionalista con tintes de izquierda. Ha habido intervención de Francia y de otros países. Hay 3 países que están participando de distintos procesos, pero que están vinculados. Contanos un poco, porque esto Sí. es lo máximo que yo puedo decir del tema. Sí, a ver, originalmente uno tendría que pensar que la región del Sahel, que en realidad es una región Sahel, exactamente. es una región mucho más amplia, de hecho arranca en Sudán y terminaría en Ajá. Guinea más o menos, que es una región de transición entre el desierto y la estepa, ponele. Ok. Y que está muy afectado por el tema del cambio climático. Digo, hay cuestiones estructurales que hablan de cierta tensión entre poblaciones nómadas y poblaciones sedentarias respecto del acceso a tierras, a pasturas, que es común a toda la región. De hecho, si uno ve, todos los países del Sahel están en procesos conflictivos. Sudán, Chad, Níger, Burkina Faso, Malí, Guinea, todos están con Mauritania menos, es un país muy poco poblado, pero todos están atravesando problemas que tienen que ver con impacto del cambio climático. Ahora se puso muy de moda la barrera verde que apareció en la COP30, que se va a hablar de esto. Pero hay un problema ahí que eso no es que explica el conflicto, sino que le da un componente original a un conflicto que tiene que ver con países extremadamente pobres, en general que exportan 1 o 2 recursos naturales, uranio, algo de oro en Burkina Faso. Pero si uno los mira en el ranking, esos países en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, en general están en los últimos 10 lugares a nivel global. Históricamente hay un acelerador del conflicto en la región que tiene que ver con la caída de Gaddafi, con el derrocamiento de Gaddafi, porque con el derrocamiento de Gaddafi hubo una suerte de liberalización de mercado de armas legal e ilegal, ¿no? Gaddafi, el gobierno de Libia era un estabilizador en la región, mal o bien, pero un estabilizador en la región. La caída y sobre todo todos los apoyos que hicieron desde los países de la Unión Europea hasta Qatar, Turquía, Emiratos Árabes, para erradicar a Gaddafi, para derrocar a Gaddafi y armar a cualquier grupo que se arme. Con el derrocamiento de Gaddafi, lo que hizo fue expandir grupos armados que no tenían un proyecto político, sino más bien unas lógicas de saqueo, y esto generó una proliferación de armas y de grupos armados en la región del Sahel. Esto es así, hay algo ahí de la posibilidad de que el conflicto rápidamente escale hacia un conflicto armado con países que tienen, los ejércitos nacionales, poca capacidad de tramitar la resolución de esos conflictos, y por lo tanto entonces la salida, muchas veces neocolonial, es la asistencia, entre comillas, en este caso Francia, que es el gran patrón neocolonial en el África Occidental. Gran parte de estos países eran colonias francesas y muchos incluso tenían bases militares francesas, acuerdos de seguridad, que básicamente era entrenamiento, compra de armas y
espacio de prueba para armas nuevas para los franceses, ¿sí? Con muy pocos resultados, porque la verdad que la violencia armada, que en estos casos adquiere un lenguaje religioso, pero que no es esencialmente religiosa. En general, todos estos grupos son musulmanes. Cuando aparecen los grupos estos porque son yihadistas, y en un momento eran todos de Al Qaeda. Es como una marca que también los grupos buscan visibilidad y entonces apelan a una marca conocida, ¿no? Al Qaeda en su momento, ahora bueno, son diferentes nombres, pero ahí hay un problema estructural que tiene que ver con la incapacidad de los estados nacionales de, por un lado, garantizar el control del territorio y sobre todo de garantizar condiciones dignas para la población que vive en esos territorios. Con lo cual, la apelación al yihadismo o sumarse a esas milicias es una alternativa, y en otros casos también de estos grupos armados la posibilidad del saqueo de economías muy primarizadas, ¿sí? En términos generales, la mayor parte de estos grupos armados que existen en la región, desde Nigeria hasta Mali, no controlan grandes ciudades, sino más bien se dedican al saqueo, al secuestro para exigir rescate y por eso cobrar. Y bueno, hay toda una lógica extractivista de reproducción de grupos predadores, que efectivamente en un momento se llevó puestos a principios de los 2010, 2020, ¿sí? Se llevó puesto a muchos a estos regímenes, uno podría llamar, que tenían un lazo de amistad con Francia, ¿no? Algunos, bueno, regímenes neocoloniales, pero que apelaban, por un lado, a resolver el conflicto de manera violenta, y en muchos casos esa violencia era una sumisión a la intervención extranjera. Esto generó una profunda reacción en muchos países. En estos tres, en Burkina Faso, en Malí y en Níger, lo que generó fue golpes de Estado, en muchos casos dirigidos por jóvenes militares que participaban de la lucha contra estos grupos, en muchos casos incluso formados, en algunos casos en Estados Unidos o en Francia, pero también ninguneados por Francia en las estructuras de combate, ¿no? Es lo que me resulta muy interesante de todo esto. Digo, se forman grupos militares, se forman gobiernos militares, en muchos casos con un discurso nacionalista que efectivamente les da una gran legitimidad. Sí, en muchos casos, o por lo menos uno podría decir hasta hace unos años, eran gobiernos legítimos, tenían uno podría ver que tenían cierto apoyo popular, con un discurso de nacionalización de la economía, en el caso de Burkina Faso quizás más radicalizado, con la nacionalización de las minas de oro, en otros casos más tímidos, pero con una expectativa de romper el vínculo con Francia y con los países occidentales, en algunos casos apelando a lo que hay, que es mercenarios rusos. Claro. ¿Sí? De vuelta, la discusión es, bueno, ¿esto qué es? Esto es cambiar de patrón y poner a los rusos. Yo no creo que no hay muchos intereses rusos en la región, no creo que tampoco Rusia tenga... El grupo Wagner también. Exacto, básicamente es el grupo Wagner. Que es una empresa. Claro, sí, es una empresa de una empresa de mercenarios. Un ejército paramilitar. Exacto. Sí, pero con forma comercial. Sí, Sí. en Siria y por supuesto que No, terminó pero además la primera guerra con Ucrania, ¿no? Sí, pero eso en términos generales no es desconocido en África. La existencia de mercenarios y de grupos que venden a empresas, por ejemplo, que le venden, por ejemplo, en muchos países donde hay inestabilidad política y hay yacimientos, por ejemplo, de petróleo, por ejemplo, en Nigeria, contratan empresas como Además, estas para eso dar la lo seguridad. inauguró Estados Unidos en Irak y... Por eso digo, no es patrimonio de los rusos. Digo, tampoco hay que horrorizarse como si fuese un patrimonio de los rusos. Es una cuestión, me parece que tiene que ver con... también es apelar a algún apoyo, porque son países, por otra parte, muy pobres, con muy poca capacidad de enfrentar estos conflictos, estos grupos armados, estos grupos yihadistas armados. Lo que es interesante es la apelación a la que hacen, es una apelación al panafricanismo, una recuperación de los discursos nacionalistas de los 60, de la unidad, la denuncia del neocolonialismo. Digo, países, por ejemplo, Níger exportaba uranio para Francia, las centrales atómicas en muchos casos utilizaban ese uranio, la gran mayoría de la población del país no tiene electricidad, ¿no? Claro. Entonces son estas cuestiones, es un recurso que se exporta crudo para algo que después que en el país no existe. Entonces hay un resentimiento anti-occidental absolutamente legítimo.
La pregunta, y esto es una película que estamos viendo, digo, porque por otra parte son regímenes militares que no dejan de ser regímenes militares. Claro. O sea, no hay una apertura política, la disidencia sigue siendo en muchos casos perseguida, incluso grupos panafricanistas que apoyan tienen dificultades para establecer contactos con la sociedad civil. La sociedad civil es una sociedad civil en muchos casos muy controlada o que busca ser controlada por los gobiernos. Con lo cual, digo, me parece que lo más interesante de todo esto es que haga que hoy hablemos de eso. Sí. ¿No? Que hay, Sin lugar a dudas. que hay un discurso que dice, bueno, che, ¿Qué está pasando ahí? No, y sobre todo, el único camino, digo, hoy estamos muy acostumbrados a que la única forma de pensarse la inserción en el mundo es vendiendo productos primarios al mejor postor, sea China, Unión Europea, Estados Unidos, y eso nos va a salvar. Bueno, acá están discutiendo otra cosa. Entonces, después, ¿cómo resuelven? Y si sucede o no sucede, lo veremos. Pero por lo menos que aparezca eso en la discusión política pública, me parece que ya es un montón. Ya es algo y lo hemos hecho, hemos tratado al menos de hacerlo un poquito más que de costumbre acá en esta mesa. Te agradecemos muchísimo, Sergio, por tu tiempo. Hemos podido poner el ojo en distintos focos de tensión. Nos queda muchísimo más por hablar, pero bueno, Sin Pasaporte sigue, así que tendremos la oportunidad de volver a invitarte. Gracias, Sergio. Con gusto, muchísimas gracias. Quédense con nosotros, que tomamos nuevamente un poquito de aire y volvemos con más cosas. Sin Pasaportes. Gabriel viene con data que nadie tiene en ningún otro lado, les cuento, ¿eh? No, en lo medio de... Self-data. Sí, totalmente. Te escuchamos, Gabriel. ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Estuve, para variar, en Montevideo, que es el lugar del mundo que voy más, porque obviamente el Parla Sur. Pero hubo una reunión aparte del Parlamento, aunque el Parlamento participó y muchos parlamentarios de los países fuimos invitados, que era una reunión que organizaba una ONG argentina, que si bien Democracia Global, que tiene ramificaciones, está vinculada al diputado Fernando Iglesias, claramente, la ONG, y un DOC, que es la Naciones Unidas para el Delito Transnacional y Droga, el organismo, la llamada Convención de Palermo, que habla de los crímenes transnacionales. Ha creado otro organismo, yo sabía que existía, nunca había participado, y la cooperación italiana, que tiene muy fuerte presencia y tiene lo que se llama el programa Falcone Borsellino, que son los dos jueces, el juez y el fiscal que fueron asesinados por la mafia y que de alguna manera le ponen o quieren poner a Italia como la cabeza de la lucha contra las mafias transnacionales. Lo primero que tengo que decir es que aún con que uno participa de esto hace muchos años, salí más confundido de lo que entré en esa reunión. ¿Y con qué tiene que ver? Por varias cosas. Primero porque el discurso es tan burdo, por momentos, tan ridículo, que se habla de cosas, se empieza hablando de la lucha contra el crimen transnacional, pero se termina hablando de la lucha contra las drogas. En un mismo discurso, tipos de Naciones Unidas o vinculados a ONGs que son especialistas. Cuando se habla de mafias transnacionales, se habla de droga, no se habla de trata de personas. Después se habla, es decir, hay un discurso. Todo lo que vos ves ahí es un discurso, ¿no? Y en un momento dado, XX, de una cooperación internacional, dice, bueno, acá ahora, por favor, no tomen fotos porque voy a mostrar. Y muestra un mapa y gente con cara... ¿De espanto o de...? No, de ominosa. Y empieza a contar que las organizaciones criminales están dominando el mundo, prácticamente como lo estoy contando. Quiero decir, esto viene a colación de lo siguiente. Primero, bueno, es bueno participar y escuchar, incluso escuchar esto que estoy diciendo. por supuesto. Porque es una farsa. Hay una gran farsa, ni siquiera es la construcción seria de un discurso atrás de esto. Porque no es que yo la vaya de un gran intelectual, pero por lo menos dame 4 datos que a mí me hagan pensar que hay una elaboración atrás de lo que estás planteando. No lo hubo en una larga reunión, sí hubo algunos jueces y fiscales regionales que contaron su experiencia, que es más interesante. Perseguir delitos saben. Claro, bueno, contaron algunos datos y por supuesto todos cuentan las dificultades de la cooperación transnacional. Pero esto es acá hay una mentira también, porque lo que se está propugnando es la creación a nivel de Mercosur de una agencia antimafia, así como se llama.
¿Para qué? Para que la información judicial pueda fluir, para que se pueda identificar. Por supuesto, el tema de Río de Janeiro fue puesto arriba del tapete. Yo lo puse arriba del tapete porque no lo habían mencionado. Porque la guerra contra las drogas es el nuevo paradigma, pero nadie hace una construcción seria. Por eso cuando vemos después, si vemos el discurso que hizo, el otro día lo interrogan al secretario del Tesoro, en una mesa televisiva. Sí. Y él contesta que es mejor, ¿por qué dar la plata a la Argentina? Porque es mejor que si nosotros retiramos la plata de la Argentina, las embarcaciones de la droga van a bloquear la Argentina. Lo escuché. El nivel de burdo que es este discurso que estoy contando, imaginen esto, si no hubiera habido un salvataje y no hubiera ganado Milei en la Argentina, estaríamos rodeados de barquitos, de narcos, que estarían tomando a nuestros hijos y nuestra... Bueno, ese es el nivel del debate. Ese nivel del debate yo pensaba que eso es para el gran público. No, señores. No, para el gran realmente, público. entre ellos mismos se hablan así. Totalmente. Es complejo. Y no hay nadie, y me asombra un poco que el sistema de Naciones Unidas tampoco haya hecho, expusieron 2 personas con un poco más de la mesura que pone normalmente. Hay 3 o 4 frases tipo en cualquier organismo del sistema de Naciones Unidas que a uno le hacen entender por qué también desde la derecha hay un rechazo tan fuerte, como lo hay desde otros lados, porque es una burocracia que se regurgita y se mueve sobre su propia... Bueno, quería contar esto nada más, porque me parece que roza lo que estamos discutiendo en la región. Uno cree que hay una inteligencia compleja atrás de todo esto. No, señores. No es tan inteligente. Lo desmiento, no hay una inteligencia compleja. Hay una sarta de pavadas que, como hay un clima de época y se repite a través de las redes y los medios, va instalando un discurso. Me parece que tal vez, no sé si lo inteligente, pero lo astuto efectivamente es supuesto. que aún así, siendo tal vez tan grotesco, tan burdo para quien lo quiere ver, porque hay una cuestión de querer ver, está teniendo sus resultados no eficientes, pragmáticos, concretos para la mejora de la calidad de vida, menos problemas de seguridad o menos crimen transnacional, pero sí para sus intereses. Aquellos que defienden ese tipo de retórica están logrando poner muchas cosas en disputa, ¿no? Una de las cosas que se dijo ahí por tipos que son, no quiero dar los nombres, pero importantes en este dispositivo. Nombres, no, porque ya está claro, digamos. Polémica, va a quedar nombres. muy claro de quién estoy hablando. Es que el principal problema de América Latina es la delincuencia transnacional. O sea, no es la desigualdad. No es solo la delincuencia transnacional a partir del primer comando. No, ahí hay sí una cantidad de comando vermelho, del comando capital. Eso está llegando a todos lados. Nadie explica ni siquiera cuáles son, sí, algunos mecanismos de cómo se fueron construidos en la cárcel, digamos, en su primera época, pero nadie explica lógicas que permitan debatir. La verdad que a mí me gustaría poder debatir. Porque es para lógica debatir, coherente. claro. Son temas realmente acuciantes, importantes, necesarios, que efectivamente ameritan que se puedan armar espacios de debate en serio. Bueno, conocemos un poquito más de la trastienda gracias a Gabriel. Tenemos todavía unos temas, no se vayan, que no terminó el programa. Vamos a escuchar un poco de música, relajar y después, bueno, arrancamos con el tramo final de Sin Pasaportes. Sin pasaportes. Tramo final, viajamos a Chile. Chile vota este fin de semana, este domingo, los 2 punteros en la carrera por La Moneda cerraron su campaña este martes. Estoy hablando de Janet Jara, aspirante por el bloque de la izquierda, y José Antonio Kast, el republicano de la derecha radical, que busca de alguna manera en las urnas su revancha electoral. No son los únicos, en competir. Lo que pasa es que son los 2 punteros en los sondeos de cara a esta primera vuelta, pero todo apunta, o al menos se baraja seriamente la opción eventualmente de un balotage donde el escenario podría llegar a ser mucho más complicado para la candidata de izquierda. ¿Qué sabemos? ¿Qué más sabemos, Franco, de estas elecciones? Bueno, hay 2 corrientes de opinión distintas. Algunos plantean que, como bien vos decís, en un eventual balotage las posibilidades de Jara, la candidata de izquierda, serían mucho más complejas.
Y hay otras personas que hablan de una polarización real, que podría ser bastante azaroso el resultado. A mí lo que me gustaría es que empecemos un poco por contextualizar qué Chile es el que va a las elecciones, ¿no? Es un Chile que viene de un gobierno de izquierda, allá, esas categorías que acá por ahí, con el peronismo de por medio, son raras de entender. En Siempre, Chile es sí. mucho más sencillo. En Chile, sí, es izquierda o derecha. Bueno, el gobierno de Boric es un gobierno que se dijo de izquierda, que es de izquierda, pero que no pudo cumplir con las expectativas de que la hora histórica le demandaba en el momento de ganar las elecciones. Cuando Boric gana, acordémonos que estábamos ante un Chile convulsionado, que empezó con los jóvenes saltando los molinetes por el boleto estudiantil, pero terminó en revueltas sociales que generaron mucha violencia en las calles. Recordarán la frase de la esposa de Piñera en ese momento en un audio que se viralizó por WhatsApp que decía: parecen extraterrestres, no sé de dónde salieron. Claro, es que sí, probablemente ella fue muy sincera en este audio. Para mí que fue una sinceridad total. Entonces tenemos a... muertos, además, una Sí. revuelta... Sí. Muertos, de hecho, a manos de la fuerza de seguridad, ¿no? Y Ahí se también. inauguró algo que yo creo que acá en Argentina tenemos que retomar, que son la cantidad de jóvenes o personas que perdieron un ojo en la represión. Acá en Argentina, desde el año pasado tenemos varios, ¿no? Sin contar lo terrible de Pablo Grillo. De hecho, perdón, pongo así como un asterisco, pero es un modus operandi que se viene investigando como efectivamente se está utilizando. Como método. Exacto, como Como método de método. represión Como de la método. protesta social. Porque se hace sin armas letales. Exacto. Se hace con armas menos letales. Menos letales. Entonces es un Chile que va a elecciones que viene con un Boric que no pudo satisfacer toda la expectativa que esa post-revuelta y un triunfo de la izquierda había generado, y con otra debilidad muy grande, que es no haber podido conducir políticamente una salida favorable de la nueva Constitución. Chile había tenido elecciones para reformar su Constitución, que habían sido positivas, que había sido una batalla por sí o por no bastante dura y ganó el sí, y luego una lista de convencionales constituyentes en donde habían sido muy altos los números para los candidatos de izquierda. Sí. Tal es así que quien presidía la Asamblea Constituyente era una mujer de origen mapuche, que con las ropas típicas y todo presidía la Constituyente. Luego, en el medio, gana Boric y no pudo conducir el proceso político para que esa constituyente sea aprobada. Porque en Chile, a diferencia de Argentina, además de la necesidad de la reforma, es decir, esto del sí y el no, y la constituyente, también se vota en elecciones el texto de salida. Y eso fue lo que fracasó y muchos le echan la culpa a Boric. Entonces ahora lo que sucede es, Jara está ante la disyuntiva de capitalizar el proceso de izquierda que viene, que tampoco ha sido del todo malo en términos macroeconómicos para Chile, o de apelar a diferenciarse de Boric y apelar a todo ese descontento que generó, Está ¿no? haciendo las dos cosas. Sí, me da la sensación que está jugando, porque en el ¿no? debate, hemos visto unas imágenes del debate donde ella afirma, yo no soy Boric, ¿no? Total. Pero al mismo tiempo, es sí. cierta que ella ganó una interna, además una interna compleja. Al Y interior. muy bien la ganó, muy y la bien. ganó bien. La ganó muy bien. Bueno, y Kast, que como bien decía Ori en su introducción, va por la revancha, ¿no? También hay mucha ventaja en esto de haber sido candidato, haber estado ahí y volver, porque te queda la duda de qué hubiera sido sí, ¿no? Bueno, No quiero alentar el fantasma de Massa para el 27, pero digo, el que hubiera sido sí siempre también es un elemento que apela en la conciencia colectiva, algo fácil. Que él Y la- también perdió su apuesta en la constituyente, Exacto. Cast. Y la aparición de Recordemos, fue la Kaiser. segunda, ¿no? La aparición de Kaiser, que es la otra, los Kast y Kaiser, ¿no? Sí. Parece que estuviéramos hablando. Pero bueno, hay una influencia en la política chilena, alemana, de una colonia alemana muy fuerte. Recordemos la vieja colonia Dignidad y muchos políticos de la derecha, de origen, esto no quiere decir que los germanos sean, pero hay una lógica ahí. Pero la aparición de Kaiser lo corrió un poco al centro, lo que decíamos al principio, es decir, Kast era la ultraderecha regional. Por supuesto, la aparición de Milei dejó eso como una simpleza. De cualquier manera, quien hoy está trabajando, que es uno de los espadas principales en el Ministerio de Economía, Daza, era un tipo que hubiera sido el posible ministro de Economía de Kast, es decir, ahí hay unos hilos importantes para seguir. Y Kaiser está a la derecha de Kast, más cercano a un discurso como el que estamos viendo en la Argentina en la etapa en 2024.
Eso le permite centrarse. Matei, que es la derecha tradicional, Evelyn Matei, además hija de un militar que fue parte que es el centro derecha, casi no tiene posibilidades de pasar a balotas. El problema, lo que dicen muchos, es que la suma de esos tres ante un comunista, un partido comunista, no alguien acusado de comunista. Claro, es un caso único casi, donde el Partido Comunista mantiene una estructura. Como tal, digamos, sí, con sello propio. En sí. el mundo ha ido diluyéndose eso. Ya los partidos comunistas, en todo caso hay herederos de los partidos comunistas, ya no tienen este tipo de capacidad. Hay casos peores, porque bueno, Petro participó de la lucha armada en Colombia. Seguramente está en algún punto a la izquierda de Jara, pero como Partido Comunista es casi un anillo al dedo para estos grupos de ultraderecha también, ¿no? Bueno, Kass lo está utilizando, ¿no? Mucho, de hecho, en la campaña de impugnar a su rival como comunista, y es muy como parte de este clima de época, de entender el comunismo como una amenaza, como si estuviéramos viviendo décadas atrás. Hoy se han reformado muchísimo las ideas, ¿no? Sí, Jara lo que tiene, me parece que está muy sólida y muy firme, no está queriendo caer bien, está siendo realmente, ¿no?, como muy espontánea en términos políticos y muy firme. Yo no sé si ustedes vieron cómo le respondió a Milei cuando Milei también la trató comunista. Bueno, tendrá que hablar con una comunista, dijo. Claro. Me parece que está muy asesada en no dejarse vapulear, ni cambiar, ni impostar nada ante las críticas. Está realmente teniendo una espontaneidad política bien plantada, sí. Bien plantada, y me parece que eso hoy suma y mucho. Sí ha tenido que incorporar algunos temas o desafíos programáticos o a su programa o a su discurso que no son el terreno de mayor comodidad en general para los progresismos, las izquierdas o para una candidata del Partido Comunista, y que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la inmigración irregular, que habitualmente son temas que a todos nos interpelan, pero que por distintos motivos se han vuelto el caballito de batalla de la derecha, y que muchas veces, hay que decir también, del otro lado, o sea, de ese campo nacional popular o más a la izquierda o lo que no es de la derecha, también han dejado muchas veces en mano de la derecha como un desafío incómodo de abordar. No digo siempre, existen contraejemplos, pero digo, a nivel global se nota esto. Es parte de un debate, que existe. Que existe, y que Jara, me parece, en este caso, no sé si decir ha sido obligada, no sé, pero los hechos mismos y las preocupaciones de los chilenos por temáticas también de economía, no solamente de seguridad, porque no es todo seguridad, pero también por aspectos de seguridad, también ha hecho que la campaña incorporará de forma muy protagónica esos ejes. La verdad es que Chile tuvo una cantidad de inmigración venezolana muy alta en proporción. Y en el norte hay un conflicto complejo. Importante. En el norte de Chile. Y que no hay que simplificar, es complejo. Es muy complejo, y quiero ser muy puntilloso y prudente en lo que voy a decir, sí, sin caer en lugares xenofóbicos, pero la inmigración venezolana que ha ido a Chile quizás ha provenido de las clases más bajas de Venezuela, de las clases más pobres de Venezuela, a diferencia de lo que quizás... Y hablando del delito transnacional, es cierto y está comprobado que el famoso Tren de Aragua, que sí existe, no como el Cartel de los Soles, que no existe, ha tenido parte y ya se ha instalado en esa lógica de la inmigración en el norte de Chile, porque ha habido casos concretos policiales, no inventos fantasiosos de conversación, ¿no? Un problema real de los chilenos a diario en el norte de Chile. Y en el sur hay un problema realmente muy complejo, que es el problema mapuche, que no es como en la Argentina, donde el problema mapuche es usado. En Chile hay entre 3 y 4 millones, en un país de 19 millones, de tipos que se reconocen como mapuches, pero la sangre mapuche obviamente está mucho más allá, seguramente, de muchos. Bueno, lo que pasa con el mestizaje, y los que no quieran reconocerse por una cuestión de urbanización o de participar. Ese tema, el gobierno de Boric tampoco quiso resolverlo. Ahí hay un sector muy fuerte, muy duro, en términos que no es la rama argentina, es la CAM, ¿no?, del cual la rama argentina, que es una mini organización endeble, con un líder casi inexistente, toma el nombre y toma el ejemplo, pero que en Chile maneja y tiene presencia muy fuerte y dura en casi todo el sur. Entonces,
Ese es un tema que quiso los primeros días del gobierno de Boris, la ministra del Interior, intentó ir a negociar y fue repelida a balazos, literalmente. Bueno, porque no se negocia así. Lo dice alguien que tuvo en algún momento que negociar con mapuches, y no se negocia yendo a decir acá estoy, soy el bueno. Se generan puentes por una negociación, y eso demostró mucho también de la incapacidad pragmática y práctica de gestionar que le faltaba indudablemente, en esa etapa al menos, no juzgo después, al gobierno. Y último tema, Jara fue ministra de Trabajo. Sí. Y es muy importante porque tuvo un rol muy lucido como ministra de Trabajo, que muy bien vista, y eso, por supuesto, a la izquierda le generó el lugar que tiene, pero la sociedad quizás eso lo ayude. Ahora, en ese programa que yo mencionaba hoy, Scott Bessent contestó Sí. varias cosas, ¿no? Dijo lo de las lanchas en Argentina, por eso ayudamos, porque preferimos tener... Y mire lo que está pasando, dice, Bolivia ya Está giró, atento, sí. Chile va a girar y Colombia va a girar. Es decir, hay un plan también, ¿no? Ahí atrás. Sí, y justamente ya que lo mencionas y de a poquito ya nos estamos acercando al final, pero no queremos dejar afuera de esta mesa la cuestión de Colombia, y estamos viendo como Estados Unidos, retomando ese comentario, ¿no? Tu ultimísimo comentario, como Estados Unidos está acelerando esa estrategia en contra del gobierno de Gustavo Petro, que es la construcción primero de un relato acompañado de algunas decisiones muy concretas. Pero Gustavo Petro es un estorbo para Estados Unidos, para sus planes en la región, que no son ningún secreto. El propio Donald Trump lo ha dicho, lo dice a veces en conferencia de prensa. Recuerdo una en particular unos días atrás en el avión presidencial diciéndole a los periodistas lo bien que están trabajando sus mano derecha, porque en realidad tiene un par de hombres cercanos que son los que ponen el rostro de esa política, y diciendo estamos avanzando en América Latina, en América del Sur, del modo en que nosotros queríamos avanzar, y esos hombres, citando, por ejemplo, haciendo referencia, por ejemplo, a Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado de Estados Unidos, esos hombres son candidatos posibles de cara a unas próximas elecciones presidenciales, o sea, poniéndolos en ese lugar. Entonces decía, Gustavo Petro es un estorbo para lo que tiene que ver con los intereses de Washington, que se están desplegando en la región, tal vez con más visibilidad que en otros momentos. Es cierto que Estados Unidos encontraba mucha sintonía con todos los gobiernos de derecha que estuvieron en el poder en Colombia durante tantos años, y se encontraron con Gustavo Petro con una resistencia, podríamos decir, resistencia a su visión de su patio trasero, que sigue teniendo la Casa Blanca, de esa avanzada o esa amenaza directa, concreta, militar contra Venezuela, aunque no sepamos si eso podría pasar a ser un conflicto con soldados en tierra, pero es para estar muy atentos. Cada la vez es más narcolancha, probable. claro, el despliegue militar, digamos, en el Caribe. Y ahora estamos viendo como casi a diario hay un nuevo episodio que se da de esa disputa entre Donald Trump y Gustavo Petro, no solamente con nombres y apellidos, sino también tomando medidas como sacando a Colombia de la lista de los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, que son decisiones que tienen sus consecuencias después, sacándole la visa, ¿no?, para no poder viajar a Estados Unidos después de que participará en una movilización en contra del genocidio en Gaza, y una serie de decisiones más que van conformando claramente una estrategia por parte de Donald Trump. Ahora sí, estamos en los segundos finales de este Sin Pasaportes. Hemos podido recorrer muchos lugares del mundo hoy. Qué charla más interesante hemos tenido sobre el continente africano. Todo este material, si les gustó lo que acaban de escuchar en esta última hora y media, no duden, por favor, en compartirlo. Van a tener muy pronto los recortes de esas entrevistas tan interesantes que tratamos de hacer acá en esta mesa en el canal de YouTube de FM La Patriada, también en sus redes sociales. Búsquennos ahí a través de FM La Patriada, en Instagram, en Twitter. Y si les gustó, insisto con eso, pero ¿por qué no mandarle el link a un amigo, una amiga, un compañero, una compañera, para que se sume al programa en vivo, que venga a escucharnos alguno de esos miércoles a partir de las 18 horas, cuando arranca Sin Pasaportes, o también para consultar
lo que compartimos después en redes sociales. Compañeros, ¿qué tal la pasaron? Gabriel. La verdad que ha sido muy interesante, intenso y cada vez estamos mejor, ¿no? Estamos ¿Qué opinas, más Franco? afinados. ¿Más afilados? No, un programa interesantísimo, la verdad que tenemos invitados cada vez más y además estamos aprendiendo a exprimirlos más. Ay, Sí, sí. sí. Y sin vergüenza, ¿eh? Vienen acá, pero no digas, vos no digas nada. Alguien no dijo hay el que top de la decirle, hora claro, hoy, ¿eh? claro. Alguien Ay, se olvidó el top nos de la faltó hora. eso. Me quedé sin el toque de la hora. Bueno, las la 19 próxima. horas. La Una- próxima. Una ronda de agradecimientos justamente para Ezequiel María en la producción, pero también en la coordinación de aire de este programa, Valentín Catalán en la operación técnica, Agustina Rossi en la operación audiovisual. A todos ustedes que nos están acompañando también, gracias y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene. Cuídense mucho. Chao. Chao. Estás en el aire de FM La Patriada.